Bueno, señores, un día como hoy, pero de 1975, pasaron ya 42 años, durante un gobierno constitucional, remarco, durante un gobierno constitucional. Para vos que sos joven y quizás no te contaron esta historia porque a algunos no les conviene que vos conozcas esta historia, durante un gobierno constitucional, el de Isabel Perón, se bautizó una operación guerrillera, terrorista, se la bautizó Operación Primicia. Y fue un ataque, fue el primer ataque montonero a un cuartel del ejército. Te muestro primero este pequeño informe como para que te pongas en situación. Siempre el ataque siempre se esperó a la noche. Y el refuerzo de guardia de día estábamos todos en descanso, pero sí trabajábamos de noche, empezamos a hacer la recorrida normal dentro del regimiento. Cuando abro la ducha, escucho el primer disparo ya. Lo primero que se me cruza por la mente fue, ¿será que nos atacan como atacaron el batallón logístico de Rosario? Y lo que más me impresionó fue uno que con una sonrisa nos saludó y muy rápidamente ya se bajaron frente a la compañía de comando. En ese interín todo fue tan rápido que se largaron en forma a comando. Y ya ahí empezó el tiroteo. Entro a la cuadra y veo al compañero y amigo, camarada Hermindo Luna, cortado por la mitad el cuerpo por efecto de la metralleta con que dispararon tenían la víscera afuera. Lo ayudé a meter y con la mano le puse para que pudiera apretar y no saliera afuera. Pero estaba vivo, pero eran los últimos instantes de vida. Si alguien con un arma te dice, quédate quieto, no es contigo la joda. Y si realmente ellos querían demostrar el poderío que decían que era su intención y llevarse la arma, ¿por qué matan? ¿Por qué mataron? En los 38 años que estoy, ni siquiera alguien se vino a disculpar para decirme, mirá Morín, con vos no era la lucha. Vos no tenías nada que ver, pero desgraciadamente, y te pido 1000 disculpas o lo que sea, jamás. En defensa de la Constitución no se violaron nuestros derechos, no se cercenaron la vida de mis compañeros. Eso no vale, porque cada madre de esos incorporados al Regimiento de Infantería Monte 29 lo entregaron con orgullo a sus hijos al regimiento. Y después le devuelven en un ataúd. La pérdida de mi hijo era muy grande para nosotros. Su papá casi se volvió loco. Cuando pasó esa desgracia era terrible, terrible. Estábamos todos locos. A nosotros nos dijeron que ellos eran idealistas, pero ellos no entraron con un libro bajo el brazo. Ellos entraron con un arma de guerra a explicarnos la idea de ellos. Hay que mirar la historia con los dos ojos, no solamente con el ojo izquierdo. Este es el libro, muy buen libro, yo lo recomiendo sinceramente, Operación Primicia, el ataque de montoneros que provocó el golpe del 76. Y este avión que ven aquí, los mismos montoneros habían secuestrado un avión para cometer justamente ese brutal ataque asesino en pleno gobierno, reitero, democrático. Seferino, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. 42 años ya. Sí, pasa el tiempo, pero es una historia que se agiganta. Estos son héroes de verdad. Los hemos visto con esa tonada formoseña, muy influenciado por la cultura guaraní, explicando simplemente cosas lógicas,
¿Cómo puede ser que un grupo idealista entre a los tiros a un cuartel un domingo a la hora de la siesta donde estaban los soldados conscriptos? ¿Te acordás que en esa 18 época... años. Claro, y tenían Nenes. un año Claro. de servicio militar obligatorio. Y eran los más pobres, porque como era un fin de semana, muchos de ellos no habían podido irse a sus casas porque no tenían plata. Y por lo general cambiaban los francos con otros que sí tenían, pero por un vaso de vino, una coca. Estaban los más pobres, los pobres de Formosa, y todos peronistas. Y viene un grupo que también se decía peronista. Entonces es un enfrentamiento ahí. Mueren 24 jóvenes en esa acción, 12 defensores del cuartel, 12 montoneros, 12 guerrilleros. ¿Cómo fue la operación? ¿Por qué se llama Operación Primicia? Porque es el primer golpe del ejército montonero. Es el debut del ejército montonero, ¿viste? Ya un ejército con sus uniformes azules. Después lo van a ir perfeccionando a este uniforme, le van a poner grados y demás. Pero ahí ya era un ejército porque ellos pensaban que el golpe se venía, era imparable y había que prepararse, había que montar un ejército popular, ejército montonero. Y lo que hicieron fue desencadenar la fecha precisa del golpe, porque después de esto, que fue un 5 de octubre, Videla, que ya era el jefe del ejército, Macera, que ya era el jefe de la Armada, fijan la fecha del golpe para el 24 Junto con de Isabel. marzo. Bueno, Isabel era la víctima, ¿no? Claro. Era la víctima, era una persona que estaba enferma, que había pedido licencia, Claro. y la atacaban de todos lados a ella, porque en realidad ella tenía sus grandes debilidades, pero Montoneros lo que no quería era que Isabelita se consolidara. Hay documentos de la época, yo lo cito. Claro. Nuestro objetivo número 1, decía Firmenich y su grupo, tiene que ser evitar la consolidación de Isabel Martínez. Ellos decían Martínez, ¿no? Porque si este gobierno se consolida, las masas van a pensar que esto es el peronismo, y el peronismo somos nosotros. Era una habitual locura argentina, donde todos eran peronistas y todos se mataban, ¿no? ¿Quiénes eran los capos montoneros en ese momento? Firmenich el número 1, el número 2 Perdía y el número 3 Quieto, Roberto Quieto. ¿Y quién planifica todo eso? Es el número 4 de Montoneros, el comandante Jaguer, un santafesino que era ingeniero químico, era un buen estratega. Él planificó bien toda la operación porque era re compleja. Tuvieron que secuestrar el avión de Un avión de Aerolíneas Argentinas. Era el más moderno. ¿Dónde lo secuestran? ¿Cómo lo secuestran? En pleno vuelo. Sale de Aeroparque a Corrientes y en pleno vuelo lo secuestran y lo desvían a Formosa. Otro pelotón había entrado en el aeropuerto internacional del Pucú y lo había tomado. Y una tercera columna entraba en el cuartel. Después hubo esa pelea, los soldados, ellos pensaban que los soldados que eran tan pobres iban a entregar las armas, pero no. No lo hicieron. Ellos luchan y rechazan el ataque. Rechazan el ataque y los que se salvan vuelven al aeropuerto y se escapan en ese avión que los esperaba y estacionan en una pista improvisada en Rafaela, en Santa Fe. Y otros, con un herido, van en una avioneta, escapan en una avioneta y aterrizan en las afueras de Corrientes. O sea, una logística impresionante. Impresionante. Contame una cosa, no solamente mueren conscriptos, ¿no? No solamente. Mueren 10 conscriptos, un sargento de apellido Sanabria y un subteniente, que era recién recibido, 21 años, Mazzaferro. Y ahí mueren esos 12. Después muere un policía en el acopamiento del aeropuerto y mueren 3 civiles vecinos porque después cuando vuelven los oficiales salen a patrullar y matan a 3 vecinos que no tenían nada que ver. Es decir, fue una tragedia en todo sentido. Y a partir de ahí Montoneros... y Montoneros quedó contento porque ellos tenían una revista que se llamaba Evita Montonera y hay una tapa que dice La Victoria, ¿no? Fuimos victoriosos 5 de octubre. Y la verdad que habían sido derrotados, pero en su relato habían vencido porque habían sorprendido al ejército. Y ellos lo que buscaban era lo que ellos decían fascistizar el ejército, es decir, obligarlo a una reacción, a un golpe, porque ellos pensaban, hay un golpe, nosotros quedamos en la clandestinidad, hacemos una resistencia gloriosa
y después la contraofensiva victoriosa e instalamos la revolución comunista. ¿Se supo por qué Formosa? ¿Por qué tan lejos? ¿Y por qué? Precisamente por dos razones. Uno, porque era un golpe de efecto, una propaganda importante, ir a Formosa, al lugar más periférico del país, y tomar y atacar el ejército. Y el segundo, porque tenían un infiltrado de buen rango, el soldado Mayol, que era santafesino, y era ya un cuadro de montoneros, y fue el que prácticamente abrió la puerta del cuartel. Tenían muy buena información de cómo era el cuartel, cómo se movían, dónde estaba el jefe, dónde estaban los oficiales. Y se supieron que ahí iban a estar solo los soldados conscriptos. Y son estos soldados los que hacen la resistencia, Sí, ¿no? recién nosotros estábamos mostrar otra vez la cara de cada uno de esos soldados con su nombre y apellido que dieron su vida ante un brutal y asesino ataque, ¿no? La verdad que pensar, eran chicos de 18 años, ¿no? Sí, además Muy eran pobres. todos como ¿No está Vaca Narvaja también ahí? Sí, claro, ahí está. Está Fernando A Vaca ver, Narvaja. sí, está. No sé si es Fernando o... Fernando. Fernando es, ¿no? Claro, Fernando era un cuadro importante, un Sí. cuadro militar importante, participó en muchas cositas. Pensar que los militares. montoneros de ese momento que querían quedarse con el gobierno de Isabel, porque ellos querían el poder, Claro, ellos querían todo. llegar al poder, llegaron muchos años después, llegaron con Néstor y Cristina, ¿no? Muchos montoneros llegaron al poder con ese gobierno nefasto, ¿no? En ese momento querían llegar por las armas y pensaban en una dictadura, ¿no? Al estilo cubano, para después imponer la pensaban en eso. revolución. Sí, yo creo que ellos no lo tenían muy definido, pero sabían que tenían que concentrar todo el poder para hacer la expropiación de todas las empresas y demás, y hacer una revolución comunista. Estaban lejos, no se dieron cuenta. Era una sociedad mucho mejor que esta, fíjate. Había pleno empleo, 50% de la riqueza para el trabajador, 50% para el capitalista. ¿Qué pasó? Pasó que después nos venimos abajo. O sea, no hay un culpable, siempre son varios. Sí, claro. Muchos de estos chicos que son sobrevivientes, ese que aparece ahí, que yo lo veo acá, ustedes también ahí, ese está muerto. Porque los pobres viven menos tiempo, ¿no? Y estos se pasaron toda la vida esperando una compensación por parte Sí. del Estado, no hubo nada. Y los Pensar que para los montoneros sí, Claro, hubo para indemnizaciones millonarias. para todos, y además Claro. todos figuran. Claro. Los muertos esos figuran todos en el monumento acá cerquita, frente al aeroparque, como si fueran víctimas, como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado. Sus parientes todos cobraron la indemnización. Qué vergüenza. Y sin embargo, los parientes de los soldados muertos cobran una pensión de cabo, pero sin los adicionales. Esos conscriptos y militares no cobraron nada. No, un esos no peso. cobraron nada y siempre estuvieron esperando. El ejército hasta ese poco les había negado una medalla, pero debo decir que cambiaron las cosas, porque para esta celebración el ejército sacó un video, reivindicó el hecho, hasta me llamaron para ir al acto y hay cosas que están cambiando. Claro que sí. Gracias, Efe. Gracias a vos. Te agradezco muchísimo.